Bueno, chicos, la clase de hoy día vamos a ver unos ejercicios por pizarra de conexión de cuadripolo, haciendo como un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, para que también no nos pille de imprevisto. Y hemos visto lo que son cuadripolos, son las redes pasivas o redes de dos puertas, los cuales tienen voltajes y corrientes. Y en temas de conexión de cuadripolo tenemos 5 posibles conexiones. Estas son la serie, la paralela, la serie paralelo, la paralelo serie y la cascada. Bueno, como habíamos visto en la conexión serie, cuando teníamos una conexión serie, eso significa que todo el cuadripolo está sometido a toda la red y los dos cuadripolos, 2 o 3, 4, nosotros vamos a trabajar con 2 cuadripolos, están sometidos a un mismo voltaje, a un voltaje de 1 y de 2. Y entonces, por lo tanto, cada cuadripolo se divide el voltaje total de la red. Y la corriente que sale son iguales. O sea, I1 es igual a IA, que es igual a IB. Entonces, de lo que sacábamos del serie, si es que se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, es que cuando nosotros tenemos una conexión serie, sabemos que la suma de los parámetros Z de cada cuadripolo en total da el Z de la red. Esto es un pequeño repaso para para lo que vamos a ver ahora, para los ejercicios. Cuando tenemos una conexión paralela, en la conexión paralela, cada cuadripolo está sometido al mismo voltaje. Esto quiere decir que el B1A es igual al B1B, igual al B1. Y las corrientes de estas se dividen. Por eso se le llama conexión paralela, porque tiene la misma forma que una conexión paralela de circuito, donde están sometidos al mismo voltaje, pero las corrientes se dividen. Cuando nosotros tenemos un cuadripolo en conexión paralela, lo que podemos aplicar es que la suma de matrices de parámetros I de cada cuadripolo es la matriz de parámetros I de la red. Bueno, cuando tenemos una conexión serie paralela, como estábamos hablando antes, la puerta 1 está conectado en serie y la puerta 2 está conectado en paralelo. Entonces, esta ya se complica un poco más, pero sabemos que, por ejemplo, las corrientes en la compuerta 1, las corrientes son iguales, y en la compuerta 2 los voltajes son iguales. Y en la compuerta 1 los voltajes se suman, y en la compuerta 2 las corrientes se suman. Por lo tanto, al desarrollar las ecuaciones, nos quedan los parámetros H. Entonces podemos decir que en una conexión serie paralela, la suma de la matriz de parámetros H de cada cuadripolo da el H, la matriz de parámetros H de la red. Ya estoy. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes? Que es lo que vamos a ver ahora en ejercicio, es que, por ejemplo, si ustedes tienen una conexión serie paralela, pero no saben calcular los parámetros H, lo que pueden hacer es desarrollar y encontrar los parámetros Z de cada cuadripolo, transformarlos en los H mediante la tabla de transformación, y con eso sumarlos y tener la matriz de parámetros H total. O si saben calcular la matriz de parámetros H, calculan la matriz de parámetros H por ensayo de cada cuadripolo y lo suman para sacar el total, en vez de sacar el de toda la red. Por ejemplo, si tienen una conexión paralela serie, pasa al revés de la conexión anterior. La primera puerta está en paralelo, la segunda está en serie. En este caso, los voltajes de la compuerta 1 son iguales y las corrientes de la compuerta 2 son iguales. Las corrientes de la compuerta 1 se suman y los voltajes de la compuerta 2 se suman. Eso es igual a la matriz de parámetros G, que era lo que estábamos viendo la semana pasada. Cuando pasa esto, significa que yo calculo la matriz de parámetros G de cada cuadripolo y eso me da la matriz de parámetros G del total. Y por último, teníamos la conexión cascada. La diferencia con lo que sale en la tabla que les mostré la semana pasada es que nosotros tenemos que
I2, en realidad lo vamos a tomar como que menos I2 igual a I2' para cambiar la dirección de esta. Y de esta manera tener que la corriente 2 no entra hacia el cuadripolo 1, sino que sale del cuadripolo 1 o sale del cuadripolo 2. A ver, adelante, me salté una diagonal. Ya cuando pasaba esto, nosotros decíamos que la multiplicación de los parámetros t de cada cuadripolo, o sea, que uno calcula los parámetros t de cada cuadripolo, y la matriz de parámetros t de la red es la multiplicación de los parámetros t. Esto también funciona para t minúscula. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Este es un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Entonces, ahora, para que lo dibujen en su cuaderno, este va a ser la red que queremos analizar. Voy a dejar un minuto para que lo puedan copiar, porque después vamos a trabajar en la pizarra. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio, que va a ser el que vamos a desarrollar en esta clase, es encontrar la matriz de parámetros z y t para la siguiente red. Ya, chiquillos, ¿lo copiaron? ¿Alguien que me escriba ahí en el chat? Sí, profe, está listo. Ya, me voy a esperar un minutito más para empezar a cambiar de pantalla. Espérenme un poco. Ya, ¿ven la pantalla? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, súper. No, acá están, que no los veía. Voy a colocar en el chat.
como estábamos viendo, tenemos el siguiente circuito. Ya. ¿Lo ven bien por la pantalla? ¿Se ve clarito? Sí. Ya. Ya, chiquillos. Bueno, lo primero que tenemos que aprender cuando tengamos una red y nos pidan encontrar una matriz de parámetros, ya, es ver qué matriz de parámetros nos piden. Si nos piden la matriz de parámetros Z, en este caso, sabemos que lo que podemos hacer para encontrarlo más fácil sería separar el cuadripolo en dos, en este caso, y hacer una conexión serie-serie, o sea, hacer una conexión serie. Eso sería lo más fácil, pero bueno, ahí está el ejercicio, por si acaso no habían terminado de copiar. Pero a veces no se puede, o sea, a veces hay una red que, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que es mucho más fácil descomponerla en paralelo que en serie, y en ese caso, lo más conveniente, si les piden encontrar la matriz de parámetros Z de la red, lo más conveniente es desarrollarlos en paralelo, encontrar las matrices de parámetros I de cada cuadripolo, sacar la I total, porque puede ser que sea mucho más fácil descomponerla, y después de eso transformar esa matriz de parámetros I a una matriz de parámetros Z, que como ustedes saben es la inversa. Entonces en ese caso es mucho más sencillo desarrollarla de esa manera. Entonces aquí tienen que plantearse dos cosas. La primera es qué es lo que le están pidiendo y cuál es la forma más fácil de desarrollar el circuito. ¿Ya? Existen muchos casos en que se les va a pedir, por ejemplo, encontrar la matriz de parámetros H, pero resulta que es mucho más fácil hacer una conexión serie o una conexión paralelo, que son las más fáciles de ver, porque ya ver una conexión serie paralelo o una paralelo serie es mucho más difícil de imaginar las conexiones. Por lo tanto, es mucho más fácil en ese caso de que lo que ustedes hagan es desarrollarlo como una conexión de otro tipo y después transformar la matriz de parámetros final con la tabla de transformaciones. Ya, chiquillos, como para que lo tengan claro. Lo primero que vamos a hacer va a ser separar esta red en una conexión que va a ser serie o serie-serie, y vamos también a separarla en paralelo para que ustedes puedan ver cómo separarla. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer, entonces,
Ya. Entonces ahí tenemos el primero. Vamos a dibujar el segundo acá. Y de ahí les explico cómo se van dividiendo, si es que no lo ven. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, la idea acá es que me comí una conexión, pero ahí está. Entonces aquí, chicos, la idea es que podamos ir viéndolo paso a paso, para que no se confunda. Entonces en este caso lo primero que hice fue dibujarlo, pero vamos a ir... Ahí está. ¿Logran ver bien en sus pantallas los dos, el cuadripolo y la red, cierto? ¿Se entiende? Ya, Sí, profe. ya, súper. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a ver acá? Lo primero es ver cómo dividirlo en una conexión serie. Por lo tanto, si ustedes tienen una conexión como la que ven ahí en pantalla, esta conexión siempre va a tener esta misma forma, aunque tenga más ítems, tenga más componentes, siempre la conexión serie que se ve así, se va a hacer de esta misma manera. Bueno, lo primero que tenemos que ver, en este caso que voy a marcar con lápiz verde, va a ser cómo nosotros podemos ir diferenciando. Entonces, acá lo primero es comprender de que lo que nosotros estamos teniendo, una conexión serie, se divide el voltaje de la red en ambos cuadripolos. Entonces, como si vamos al cuadripolo, vamos a tener acá B1, acá vamos a tener B2, acá vamos a tener más o menos B1A, y acá más o menos B1B, o sea, perdón, claro, B1B, sí está bien. Y a este le vamos a tener B2 y las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que comprender de que el voltaje total de la red que nosotros vamos a tener es V1. Por lo tanto, acá arriba, nosotros vamos a tener más menos V1 y acá más menos V2. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si se fijan, vamos por otro lápiz aquí, con bien brillito, con otro brillito. Chiquillos, si se fijan, tenemos esas líneas del circuito que, ojo, cómo están distribuidas. En este caso, se fijan que se pareciera que están conectando con las bobinas, pero no están conectando con las bobinas, sino que están en un punto que están entre cada bobina y la resistencia. Por lo tanto, si se fijan, como nosotros lo podemos mover sin afectar el circuito, entonces lo que podríamos hacer, en este caso, sería ponerla acá. Y no estaríamos cambiando nada del circuito. ¿Se fijan? Simplemente corrimos el nodo que ya estaba y lo movimos. Entonces, en este caso, si nosotros lo movemos, se puede ver un poco mejor, se puede entender de mejor manera cómo hacer la división del circuito. Ya. Entonces voy a volver para atrás para que esto quede guardado después, como corresponde. Entonces, vamos a ir dibujando acá al lado para ir colocando las modificaciones. Entonces, tenemos acá arriba nuestra resistencia y, si se fijan,
como habíamos movido hacia acá, si yo muevo las bobinas en esta dirección, como el nodo lo corría hacia arriba, yo puedo mover las bobinas en esta dirección, ahí, y no me afecta, y no me afecta el circuito. Entonces, Profe, ¿sí? profe, una pregunta. ¿Qué pasaría si yo moviera las bobinas en la otra dirección? ¿En cuál otra dirección? No sé, dejar la marca polaridad hacia abajo. ¿Cambiaría en algo? A ver, es que no te estoy entendiendo. ¿Cómo dejar la marca de polaridad hacia abajo? Es que ahí, como está haciendo la conexión, las bobinas quedan con su marca de polaridad arriba, ¿cierto? Eh, Con el punto hacia arriba. así, Si yo eso decidiera tomarlo hacia el otro lado, ¿sería muy distinto o igual? sí, sí, te cambiaría. Claro que al cambiar las dos al mismo punto, igual se te van a restar si una suma y la otra... Claro, eh, a eso voy. mira, sí, no puedes cambiar la polaridad de las bobinas porque eso te va a cambiar el circuito. Pero Ya. si mantienes que ambas compartan la misma manera como estaban, al final de cuentas no te va a afectar el circuito, va a quedar igual. Pero Ah, ya. no se puede cambiar, por ejemplo, porque te puede quedar que una entre y la otra, es que quiero explicar, y la otra salga. Quiero explicar por qué quedan así como estoy diciendo. Porque lo único que hice Ah, en ya. este caso es moverlas nomás, no cambié Sí, nada. ya, profe, gracias. Sí. Ya, entonces, en este caso, si se fijan, como les estaba diciendo, lo único que hice fue mover este nodo hacia arriba, que no afecta, porque el nodo yo lo puedo dibujar, voy a dibujar una línea roja, el nodo yo lo puedo dibujar acá, lo puedo dibujar pegado a la bobina, lo puedo dibujar en cualquier parte del cable que conecta la resistencia con la bobina. Entonces, como lo moví hacia arriba, yo puedo jugar moviendo las bobinas en cualquier dirección, manteniendo su forma o sus polaridades. Entonces, en este caso, lo único que se hace es mover las bobinas hacia arriba, como en la dirección del cable. Entonces, como cada una se mueve en la dirección del cable, quedan de esta manera. Como preguntaba su compañero, no las podía dejar mirando hacia abajo porque no tendría cómo, porque yo simplemente las acomodé de acuerdo al cuadripolar. Eh, bueno, si se fijan, aquí tenemos, lo único que hemos hecho hasta el momento es mover parte de la red. Entonces, si ustedes se fijan bien en la conexión, lo único que nosotros tenemos acá es que después con la resistencia de 3 ohm, lo único que tenemos con la resistencia de 3 ohm es que está conectado entre medio de las dos bobinas, ¿cierto? Entonces, este cable yo lo puedo expresar de múltiples maneras. Como lo vemos, normalmente sería algo así. Y aquí se cerraría el circuito. Eso sería como lo estamos viendo. Pero, vamos a borrar esto. ¿Qué es lo que nos muestra el circuito? El circuito nos muestra que este está conectado solo entre las dos bobinas. Entonces yo también lo puedo modificar y podría hacer esto. ¿Entienden, chiquillos? Al yo hacer esto, le estoy diciendo, ya, esa es la primera etapa. La primera etapa sería cambiar un cable por dos cables. Pero ¿qué sabemos? Que dos cables o tres cables, eh, cuando son tres cables solos que están en paralelo o dos cables solos que están en paralelo, es lo mismo que un cable solo. Todo lo que esté conectado a un cable, todo lo que esté conectado a un cortocircuito, es un cortocircuito. ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguen, profe. chiquillos? Ya. Sí, sí. Entonces, el siguiente paso para esto sería que ya sabemos que podemos tener dos cables, entonces yo esos dos cables los ordeno. Entonces, en vez de dejarlo así como un triángulo, estos los dejo así.
Entonces aquí tenemos un cable rojo paralelo a un cable negro. Y eso es un cable. Entonces, por lo tanto, no me afecta. Y queda igual. O sea, este circuito que tenemos dibujado acá es este mismo circuito que teníamos dibujado en el principio. Solo que lo único que hicimos fue modificarlo. Moverlo un poco. Y si se fijan, ahí ya tenemos una conexión que está serie-serie. Que sería la conexión que dibujamos acá. Entonces, como si lo ven, hicimos nuestra conexión, el primer cuadripolo, hicimos el primer cuadripolo, y lo conectamos con el segundo cuadripolo. Pero si tomamos esto de acá, eso, como lo que estamos viendo antes, es un cable paralelo a un cable, que sería esto de acá. Y un cable paralelo a un cable es un solo cable, que sería si nosotros elimináramos el cable rojo. Y así nos queda una conexión serie-serie. ¿Entienden, chiquillos? Si hay alguien que no entienda, podemos explicar que haga su pregunta. Bien, Tomás. Raúl está escribiendo por chat que no entendía. Raúl, ¿dónde te quedaste? Si lo puedes escribir. Ya, ¿dónde están las dos bobinas con la resistencia? Ya, chiquillo. Ya. Lo primero en comprender acá es cómo separar los circuitos. Entonces, tienes que entender que tenemos los cables, los voy a hacer de colores para que se pueda entender. Este cable de acá era el cable que teníamos al principio. Entonces, lo único que se hace es moverlo. Es moverlo porque eh, nosotros sabemos que todos los cables que nosotros hagamos son conexiones entre los componentes. Entonces, da lo mismo qué tan largo sea, qué tan complicado sea, son solo una conexión entre los componentes, y eso es lo mismo que si nosotros tuviéramos, lo voy a dibujar acá, que tuviéramos la bobina, acá está el punto de la bobina, así, tuviéramos la resistencia así, y tuviéramos la bobina así. Entonces, todo eso es lo mismo. De hecho, podríamos conectar los tres componentes sin cable, se podría decir. Y sería exactamente la misma conexión. Entonces, la conexión de esta red, yo puedo mover estos cables a donde yo quiera mientras no lo afecte. Entonces, en cualquier parte entre la resistencia y las bobinas, yo lo puedo mover. Entonces, en este caso lo subí para que quedaran a una altura de las resistencias, y las bobinas podría haberlas dejado abajo y eso daría lo mismo. Entonces, pero es por un tema de que ustedes puedan visualizar después que tienen una especie de red pi en este circuito, para que lo podamos ver bien. Después de eso, como las moví, yo tengo entre las dos bobinas conectada una resistencia de 3 ohms. Lo que estaba diciendo es que como tengo un punto conectado, yo a ese punto le puedo conectar un cable en paralelo, que es el cable que está en rojo, y eso no me va a afectar, porque como ya tenía una conexión, un cable paralelo a un cable, como me está diciendo, es ya un cable. Como tengo un cable, entonces lo puedo separar. ¿Y por qué lo separo en dos? Para tener dos redes diferentes. Entonces, si te fijas, nosotros ya tenemos conectado en este cuadripolo, ya tenemos separado dos redes. Tenemos una red que sería la resistencia junto con las dos bobinas, y una segunda red que sería solo la resistencia. En este caso se conecta, entonces por eso uno separa un cable paralelo a un cable. En realidad, en un circuito, eso no deberíamos hacerlo, no deberíamos, ¿por qué conectar un cable, paralelo con un cable? Pero para separarlo en cuadripolos,
se puede entender de mejor manera. ¿Les queda más claro ahora, chiquillos? Ya, súper bien. No, la parte de la visualización es difícil, chiquillos. En la parte de la visualización nunca a la primera no lo van a lograr. Tienen que ver hartos circuitos, verlos para entender cómo dividirlos. No es fácil entenderlo a la primera. Entonces la idea es que ustedes después puedan buscar ejercicios y puedan buscar cómo separarlos. Pero por lo menos los que van a ser entregados para la tarea son similares a lo que estamos viendo. No hay nada que sea del otro mundo, ¿ya? No les voy a colocar un ejercicio que no puedan resolver. Bueno, después de eso, tenemos nuestros dos cuadripolos en conexión seria, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, que no es necesario para este ejercicio, pero lo vamos a hacer para que también podamos ir visualizando cómo hacer las transformaciones, vamos a aprovechar de hacer una conexión que sea paralela. ¿Les parece? Ya, entonces vamos a hacer la misma conexión, vamos a pescar el mismo circuito, la misma red y la vamos a conectar en paralelo. Entonces, acá. Lo primero es que vamos a dibujar nuestro... Y acá. Entonces aquí vamos a tener B1, aquí vamos a tener B2. Ya, chiquillos, entonces, lo importante acá es que nosotros podamos analizar los puntos que estamos, o en este caso, las líneas paralelas. Si se fijan, vamos a ponerle como punto A este de acá y punto B a este de acá. ¿Ya? El punto, si se fijan, en el punto A tenemos dos líneas que se separan. Esas dos líneas están en paralelo. Por lo tanto, todo lo que nosotros escribamos entre medio de las dos líneas de A, que le vamos a colocar aquí A1, y aquí le vamos a colocar A2, lo que esté entre medio de estas líneas tiene que estar en paralelo. ¿Ya? Si no está en paralelo, no estamos haciendo bien la conexión. Bueno, si se fijan, ¿qué conexión en paralelo tenemos en nuestro circuito? ¿Tenemos alguna conexión que esté en paralelo? ¿Alguien me puede escribir por el chat? Voy a ir para atrás. Acá. Sí, la resistencia de 5 ohm con el resto, ¿no? Claro, con el resto. Entonces, eso es lo único que está en paralelo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es aquí conectar esta resistencia de 5 ohm y esta resistencia de 5 ohm la vamos a conectar en paralelo acá en el punto A2 con el resto del circuito.
porque la de 5 está en paralelo con todo el circuito. Entonces conectamos acá, y acá le ponemos el puntito en azul. Y acá el puntito está por el otro lado. Y después seguimos acá con nuestra base de largo. Con nuestra resistencia de 3 ohm. Bueno, entonces, si lo tenemos de esta manera, que esto está en paralelo con todo el resto, y acá le pusimos un cable, ¿qué tendría que ir en esta parte acá, que sería B1? B1. Otro cable. Otro cable, porque un cable paralelo con un cable me da un cable. Entonces, si nosotros analizamos, podríamos haber sacado este de acá y sacado este de acá. Vamos a analizarlo primero en los A. Hasta el momento, eso es lo que tenemos. La resistencia, si vemos los A, esto está en paralelo con todo lo que está A1 con A2. Entonces, estos forman un solo circuito. Si nosotros lo vemos conectado en nuestro mismo, imagínense que las líneas rojas, las vamos a dibujar acá, en el fondo, que esto de acá, si lo vemos bien, lo podemos ver como un cable cuadrado o como una conexión. Si omitimos esto, lo podríamos ver así. ¿Cierto? ¿Me sigue? Sí, Si lo vemos así, es el mismo circuito que tenemos que habíamos visto antes. Pero nos falta, en el fondo, cerrar el circuito, porque hasta el momento no lo tenemos cerrado. Entonces tenemos que analizar las componentes B, las líneas B. La línea B, que vamos a partir con la B2, que es la que sigue acá el circuito. Para cerrar el circuito, lo único que nos faltaría, viendo nuestro de acá, sería un cable. Entonces, lo cerramos con un cable. Y, por lo tanto, lo más complicado de visualizar aquí es la paralela de arriba, que en el fondo no sabemos cómo va a quedar. Pero lo que sabemos es que se tiene que cumplir que un cable paralelo a un cable es un cable. Entonces, como abajo tengo un cable, en el B2, en el B1 no tengo ningún componente más, por lo tanto, obligatoriamente, tiene que ir un cable. Entonces, de esa manera, vamos a colocar acá 5 ohm, y acá 1H, y acá 4H. Y vamos a borrar esto. No lo bajaron. Entonces, de esa manera, ustedes separan esta conexión en una conexión que va a ser paralela. Chiquillos, los ejercicios del trabajo algunos son de la misma forma, solo que están un poco más arreglados. Entonces tienen que tratar de llevarlos a esta forma del circuito, perdón, tienen que tratar de llevarlos a esta forma, en reducida, y así poder separarlos en serie-serie o paralelo-paralelo. Ya, chiquillos, ¿se entiende cómo los pasos a seguir para separar el cuadripolo en serie o en paralelo? Ya. ¿El resto? sí, sí, Ya, sí, se entiende. ya, súper bien. Esa es la idea, que ustedes pueden ir paso a paso para ir visualizando. Bueno, ¿cuál es la gracia de los cuadripolos? Que si nos piden la matriz de parámetros Z, en este caso, nosotros vamos a calcular la matriz de parámetros Z de cada uno. Entonces, en este caso le vamos a hacer un
una flechita, una flechita. Y lo vamos a arreglar. A subirlo después. Ya, entonces nos vamos a saltar aquí un poco más abajo. Para empezar a desarrollar los circuitos. Ya, tenemos un primer circuito, un primer cuadripolo, que sería en el serie-serie, que es súper sencillo. Lo vamos a escribir así. Esto es de 3 ohm. Entonces, por lo tanto, este tiene un más menos B1, más menos B2. Lo vamos a hacer así. Así. Y este tiene una corriente I1 y una corriente I2. Bueno, para resolver los cuadripolos, ¿se acuerdan que podíamos aplicar ensayos? Podíamos aplicar o sacarlo mediante las ecuaciones, mediante malla y sacar las ecuaciones, ¿cierto? Para este caso, no sé si se fijan que es una red muy, o sea, está muy sencilla. Partimos por el segundo, ¿por qué? Porque es más fácil y, y lo podemos visualizar mejor. Entonces, tenemos esta red de acá, que la vamos a dejar acá separada. Ahí sí. Ya. Entonces, para este caso, chiquillos, es mucho más sencillo aplicar las ecuaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que se simplifica mucho porque es un solo componente. Entonces vamos a tener una corriente I1 y una corriente I2. Entonces, si nosotros hacemos nuestra ecuación, nos vamos a dar cuenta de que B1 va a ser igual a 3I1 más 3I2. Y vamos a tener que B2 es igual a 3I1 más 3I2. ¿Me siguen, cierto? Simplemente la resolución de la ecuación. Entonces, ¿se acuerdan que los componentes que acompañan al I1 y al I2 son los del Z? Entonces tenemos acá cada uno. Y esto nos quedaría que la matriz le vamos a poner el Z del 2, en este caso que el ponemos primero porque era el segundo que habíamos hecho, va a ser igual a 3, 3, 3 y 3. Nos quedó súper fácil. Entonces, ¿me siguen, chiquillos? Está súper sencillo, el primero. El segundo ya se complica un poco más. Después, lo que tenemos acá, el segundo circuito, que este ya es un poco más complicado.
Entonces, este de acá vale 5 ohm. Este de acá, si lo pasamos ahora, lo vamos a pasar al tiro a ese. Lo vamos a pasar al tiro S. Y va a ser, este valía 1 Henry, así que va a valer 1 S. Y este valía 4 Henry, así que va a valer 4 S. Y el valor entre ambas va a ser de 2S. Chiquillos, si este ejercicio no tuviera las inductancias mutuas, yo les recomendaría que lo primero que hicieran, por ejemplo, si estos fueran condensadores en vez de inductancias mutuas, les recomendaría que calcularan la matriz de parámetros I y después le calcularan la inversa. Entonces, de esa manera sería mucho más sencillo de desarrollar, porque si se fijan, es una red de tipo pi, y sería muy sencillo calcular porque tendría la matriz de parámetros I al tiro, o sea, sin hacer ningún cálculo, y después le aplican la inversa y tendrían la matriz de parámetros Z. En ese caso, sería mucho más sencillo revisarlo de esa manera. O, si se fijan, cuando hicimos el paralelo, cuando hacemos el paralelo en el que está, en este que está acá, como tenemos, si no estuvieran las inductancias las mutuas, si fueran solo bobinas o condensadores o resistencias, la recomendación sería que calcularan la matriz Z, o sea, y después la invirtieran la invirtieran y después de eso queda guardado. O sea, queda bien, pues se transforma la matriz I en la matriz Z. Eso es que no tuviera inductancias mutuas. Como tenemos inductancias mutuas, estamos obligados a desarrollar las ecuaciones para poder entenderlo. Pero si después en el ejercicio lateral les toca uno así, esa sería como una recomendación para hacerlo de manera más rápida. Entonces nosotros acá tenemos más menos B1, más menos B2, y vamos a aplicar unas mallas. Entonces aquí tenemos I1, y acá tenemos I2. Y aplicamos unas mallas, que nos van a poner en verde acá, manteniendo la... I o IX, como ustedes le quieran colocar. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es ir resolviendo nuestras ecuaciones. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que B1 es igual a... Si se fijan, vamos resolviendo. I1, y el otro también entra por punto, más I, y 1 más I, por S, más, en este caso, I2 menos I por 2S. ¿De dónde sale eso? De la inductancia mutua que está afectando sobre la I1. Como estamos analizando sobre la bobina 1 y la corriente I1 no pasa por la bobina 2, entonces solamente analizaríamos la inductancia 1 más la mutua, en este caso,
que afecta de la 2 sobre la 1, que son 2S. ¿Ya? Si se fijan, como I2 entraba por punto y 1 igual entraba por punto, se suman, pero como I no entraba por punto, se resta. No, Raúl, porque estamos analizando la primera malla, y la primera malla que estamos analizando es la de I1. Entonces, en I1 solo pasa sobre la bobina, y la bobina se ve afectada por I1 y por I, y por la inductancia mutua que la está afectando. Ahora vamos a ver, la vamos a ordenar y vamos a analizar las otras ecuaciones en la que afecta en la que afecta el 5. Entonces la dejamos ordenada, esta de acá, y nos queda que S por I1, y acá nos queda menos S por I, que era menos 2S y más un S, y más 2S por I2. Ahora vamos a hacer el análisis de la otra compuerta, que sería esta compuerta de acá. Y después hacemos la del medio. Entonces, le vamos a colocar en rojo acá para separarlas. Ahí tenemos una. Y ahora vamos a analizar B2. En este caso B2, si voy a tratar de correrlo para que se pueda ver. Ahí sí. Si vemos nuestro circuito, B2 se ve afectado por 4S, que sería la segunda bobina, por I2 menos I1, menos I. Y también se ve afectada por la mutua, que afecta a la bobina 1 sobre la 2. Entonces, en este caso, sería más I1 menos I por 2S, que sería la mutua. Entonces, vamos a ordenar este, para que nos quede ordenadito. Y nos quedaría como 2S por I1 menos 2S por I. Profe, ¿podría Sí. explicar de nuevo lo de la mutua, por favor? Ya, déjame terminar la ecuación y lo explico. Más 4S por I2. Ya, ¿qué no entendieron de la mutua? Que por ejemplo, en esa que dice I1 menos I, ¿no sería I1 menos I2? ¿Cuál? ¿En segunda, la de B2 o la de Sí, la B1? segunda. Ajá. No, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo, si te fijas bien, en la primera parte de la ecuación, el 4S por I2 menos I, estamos analizando, lo voy a rayar para que lo voy a rayar acá para que lo puedan ver, estamos analizando este de acá, ¿cierto? ¿Me siguen? Cuando nosotros analizamos esa compuerta, lo que estamos viendo sería el B2. Cuando vemos el B2, lo que está afectando la inductancia propia, sería la de 4S. Entonces, ¿qué me afecta sobre la inductancia propia de la segunda bobina? Me afecta la corriente I2 y la corriente I. Una entra por punto y la otra no, que es la contraria, es la I. Por lo tanto, ahí tenemos una resta. ¿Ya? Esa es la primera parte. ¿Me siguen con la primera parte? Me anduve perdiendo un poco, profe. Pero es que cuando dice entra por punto, o sea, ¿no influye la segunda bobina? Sí, pero eso es lo que vamos a analizar ahora en la segunda parte de la ecuación. Primero, lo que hicimos primero fue analizar la inductancia propia de la bobina 2, que son los 4S. Entonces, si se fijan, I2 sigue la dirección del voltaje, por lo tanto se suma, e I1 entra contrario, por lo tanto perdón, I entra contrario, por lo tanto se resta. En la primera Ah, ya, parte. ya. ¿Ya? Ahora sí lo vi. ¿Ahí me entienden?
acá. Entonces con esta de acá, ¿qué sería acá? Una tiene una dirección y la otra tiene la otra dirección. Por lo tanto, como nosotros seguimos la dirección de I2, se restan. Esa sería la propia. Con respecto a la mutua, que lo voy a explicar un poco para que lo... Sí, creo que ahí se ve. Ya. Con respecto a la mutua, tenemos que ver cómo afecta la bobina 1 a la 2. Esa sería la inductancia mutua, porque están conectadas magnéticamente. Están Profe, ahí las dos no estarían entrando por puntos. Sí, la 2 está entrando por puntos y la I1 también está entrando por puntos, ¿cierto? No, pero en la segunda ecuación, en el B2, I1 e I están entrando por puntos. Y Ambas están están entrando por restando ahí. puntos. No, pues, no se están restando, se están sumando. Quiero que lo vean. Si se fijan, ¿qué hicimos? Hicimos una suma en el B2 acá, entonces estamos diciendo que la inductancia mutua que afecta I1, el de la bobina 1, sobre la bobina 2, es una suma. Si se fijan, estamos sumando más I1. Pero, en este caso, como en la bobina 2, el I1, a ver, espérate si me... Ah, ya, sí, sí, ahora veo lo que me dicen. Ahí sí. Ahí sí. ¿Eso es lo que me decían? Que no me había fijado que le había puesto una resta. Sí, profe, eso es. Gracias. Ah, Sí, ya. era eso. Sí, profe, eso era. Sí, no, es que no me había Sí, fijado, eso. no me había fijado que me había faltado el palito en la suma. Entonces, como si se fijan, en la bobina 1, el I1 está entrando por punto en ambos, entonces se suman. Eso, chiquillos, no me había fijado que me había faltado el palito en la suma. Ya. Pero si se fijan acá, cuando seguimos, en la suma de la ecuación correspondía. Tenemos 2S por I1, y acá tenemos menos 2SI, que sería los menos 4SI más los 2SI, y más 4SI2. ¿Ya? No me doy cuenta que me falta el palito en la suma. Voy a volver para atrás para sacarle todos los... Ya, nos queda la tercera ecuación. Nos queda la tercera ecuación, que sería la que está al medio. Entonces esta ecuación es un poco más larga. Tenemos que un voltaje, en este caso 0, que es 0, es igual a... Vamos a partir viendo la corriente I. Pero lo vamos a hacer más chico porque está muy grande. Tenemos que 0 es igual a 5 I más S por I más I1. En este caso ambos entran por el mismo lado. Más 4 S factor de... En este caso vamos a partir por I2, pero es menos I2 porque es contrario de 1. Contrario de I, perdón. Más I. Menos. Ahora vamos a ver las inductancias mutuas. Entonces, en este caso, lo vamos a aplicar como una recta. Vamos a correrlo un poco. Pero ojo cuando lo veamos. Tenemos menos 2S y menos I2 que sería la que está afectando, me parece esta es la 2 sobre la 1. Y después tenemos
¿Cómo afecta? Aquí debería ser un más, que es lo que estamos mirando antes. Más 2S, factor de I1, más I, que es cómo afecta la 1 sobre la 2. Ya. ¿Me siguen con la ecuación, chiquillos? Ah, aquí me había faltado el más de nuevo. Se me borró. Ahí sí. Yo me perdí un poco con la segunda parte de la ecuación de la última. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Esta de acá es menos. Ahí sí. Ya. Ya, hasta acá, me imagino que hasta acá todos están bien. Hasta ahí, ¿cierto? Sí, Sí. de ahí en adelante Ya. que Ya, lo que pasa, así, más o menos. Ya, lo que pasa, chiquillos, acá es que tenemos en la primera parte tenemos que ver cómo afecta la bobina 2 sobre la bobina 1. ¿Me siguen? Sí. Ya, en la primera parte, que sería esta de acá. ¿Cómo afecta la 2 sobre la 1? En este caso, estamos analizando sobre I, que I pasa por ambas, que sería la corriente I. La corriente I, esto es una resta porque, si se fijan, la corriente I lo que hace es que al rodearlas ambas bobinas, hace que una entra por punto y la otra no entra por punto. ¿Me siguen? Por eso es menos 2S, ¿cierto? Por eso es Por menos eso son 2S, los menos. porque estamos analizando no con respecto a I1 o I2, sino con respecto a I, cómo I afecta en ambas. Entonces, si se fijan, en una entra por punto y la otra no entra por punto. Por lo tanto, estamos obligados a hacer una resta. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí. Sí. Como estamos analizando con respecto al recuadro de al medio donde está ahí, estamos obligados a hacer resta porque una entra por punto y la otra no entra por punto. Pero ahora tenemos que analizar en el paréntesis cómo afectan las ecuaciones. Obviamente ambas van a ser menos 2S porque la I hace que se separen, porque como la I hace que una entre por punto y la otra no, siempre va a ser menos 2S, en este caso la mutua, en esta parte de acá, que es la que da al medio. Y analizamos las corrientes, o sea, cómo entran por punto cada corriente, y tenemos que, por ejemplo, tenemos la I, o sea, cómo afecta la primera, cómo afecta la inductancia 2 sobre la 1. Vamos a tomar la I como positiva porque es la que nos está guiando, y como en este caso I sería menos I2 porque una entra y la otra sale. Entonces después tendríamos en el segundo, acá, en el segundo tendríamos menos porque en este caso ambas inductancias, una entra, la I hace, en el recorrido hace que una entra por punto y la otra no, menos 2S, pero cuando analizamos la suma de las corrientes, cuando analizamos la suma de cada corriente, tenemos que I1 e I2 ambas tienen la misma dirección, por lo tanto se suman. ¿Me siguen ahí, chiquillos? No. Ya. Sí.
Sí, profe. Ya. Hay que siempre, Raúl, siempre lo primero que hay que analizar en este caso es la dirección de las corrientes y cómo afecta. Cuando analizamos V1 y V2, analizamos con respecto a las corrientes 1 y 2. Entonces, en ese caso, I1 entraba por punto e I2 también entraba por punto, por lo tanto, las inductancias mutuas entre ambas se sumaban, eran una suma. Pero cuando estamos analizando con respecto a I solo, tenemos que ver I. Entonces, si ustedes dan la vuelta, voy a... Cuando analizamos I, si se fijan, el recorrido de I parte de acá, no tenemos punto, y de ahí tenemos punto. Entonces, por lo tanto, la mutua, analizándola desde I, obligatoriamente va a ser negativa. ¿Por qué? Porque una entra por punto y la otra no. Es como si nos olvidáramos del primer análisis que hicimos y analizamos directamente este, obligatoriamente vamos a tener que una entra por punto y la otra no, por lo tanto va a ser negativa. Entonces vamos a seguir acá abajo. Vamos a seguir acá abajo y tenemos primero el análisis de las propias, ese se entendió, está clarito, y después sabemos que el análisis de las mutuas, como tienen polaridades contrarias, las bobinas cuando pasan por I son rectas, pero lo que hay que ver bien acá es el análisis de cada bobina por separado de la mutua. Entonces primero vemos cómo afecta la bobina 2 sobre la 1, pero desde la vista de I. Entonces tenemos el menos 2S, que es la mutua, pero tenemos que I positivo y I2 es negativo porque tiene una dirección contraria. Luego tenemos el menos 2S de la mutua que afecta la 1 sobre la 2, pero tienen la misma dirección I e I1, por lo tanto las corrientes dentro se suman. Por lo tanto, nosotros acá lo que seguimos haciendo es desarrollando esta ecuación un poco, y nos queda que 0 es igual a no quiere hacer el S. Menos SI1 más S más 5 y menos 2S y 2. Ya. Por lo tanto, de la ecuación 2 nosotros podemos, de la ecuación 3, esta es la 1, esta es la, perdón, le vamos a colocar el número, esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, y esta va a ser la 3. De la ecuación 1 de la ecuación 3, lo que podemos hacer es encontrar el valor de I. Entonces nosotros sabemos que I va a ser igual a SI1 más 2S y 2, partido en S más 5. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, lo que nosotros podríamos hacer sería expresarlo de manera matricial. Si es que lo quisieran resolver con alguna calculadora que resuelva de manera matricial, o para expresarlo de esta manera, nos quedaría que B1 tendríamos 0, B2 es igual a S menos S, 2S menos S, S más 5, menos 2S, 2S, menos 2S y 4S.
Y esto sería por I1 y I2. Ya, chiquillos, eso es para que lo sepan cómo va de manera matricial. Ahora vamos a resolver las ecuaciones. Vamos a reemplazar 3 en 1 y 3 en 2, y con eso tendríamos las ecuaciones que necesitamos. ¿Alcanzaron a copiar, chiquillos, en la parte anterior de las ecuaciones? No, ¿podría Ya. dejarlo un poco? Ya lo voy a dejar acá para que lo copien. Que eso es lo importante, en la matricial no es tan importante. Ya. ¿Están listos, chiquillos? ¿Pudieron copiar las ecuaciones? Sí. Ya, súper. Seguimos, entonces. Entonces ahora vamos a reemplazar 3 en 1, en la ecuación 3 en la ecuación 1, y nos queda que B1 es igual a S y 1 más 2S y 2, y de ahí tenemos que, ¿se acuerdan que estaba multiplicado? Nos quedaba como menos S por I1, entonces nos quedaría como menos S. Vamos a pasar al tiro dividiendo para que no se nos complique tanto la ecuación, que era S más 5 dividido en, y de ahí era S por I1 más 2S por I2. Ya. ¿Me siguen ahí, cierto, chiquillos? Lo único que hicimos fue reemplazar el valor de S que habíamos calculado en la ecuación 3 directo en la ecuación. Por lo tanto, a ver si lo puedo agrandar un poco de esta manera para que se vea mejor. Vamos a tener que B1 va a ser igual a I1, aquí ya después factorizando y arreglando y juntando cada término. En el fondo, lo único que hicimos fue sumar. El siguiente y sumarlo. Y acá tenemos I2 factor de 2S menos 2S cuadrado partido en S más 5. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, si lo seguimos arreglando, nos quedaría I1 por 5S factor de S más 5 más I2 factor de 10S S más 5. ¿Ya, chiquillos? Si se fijan, acá lo que tendríamos sería su componente Z11 y el Z12. Lo voy a dejar para que lo copien. Aquí.
Chiquillos, me dicen cuando estén listos para que pasemos al análisis de la última parte. Que nos va quedando un poquito bien. Me levantan la manito cuando o una seña cuando hayan terminado de copiar. Ya. Entonces voy a tratar de no sacarlo, que se vea por mientras sigo copiando el B2. Ahora seguimos con la misma parte, lo mismo, pero hacemos en el análisis de B2. Entonces, tenemos acá que B2 es igual a 2S y 1 más 4S y 2 menos 2S, lo mismo que el otro, S más 5, factor de 2S y 1 más 2S y 2. Entonces, arreglamos esto. Lo voy a subir un poco, pero a ver si por lo menos que hayan copiado la primera parte. Nos queda que B2 es igual a I1 factor de 2S menos 2S cuadrado dividido en S más 5 más I2 factor de 4S menos 4S cuadrado partido en S más 5. Vamos a subirlo un poco. Por lo tanto, B2 es igual a I1 factor de 10 partido en S más 5 más I2 de 20S partido en S más 5. ¿El I1 en cuál? I1 no es 4S. Veamos. Gracias, Junto, se me había equivocado. Ahí sí. Ahí sí, me había equivocado, le había puesto un 2 de más. Porque si vamos a la ecuación... Claro. Si vamos a la ecuación de I, la ecuación de I era S por I1 más 2S por I2. Ahí sí. El I1 no va dentro del factor 10S.
A ver si me perdí. Me falta una S. ¿En dónde? En el 10, sí. En el 10 falta una S. Ahí sí. Ahí sí. Sí, son 10S partido en S más 5 y el otro es 20S partido en S más 5. Ahí sí, chiquillos. Ya, súper bien. Ya. Por lo tanto, ya aquí tenemos el Z21 y aquí tenemos el Z22. Sí, tenían razón, me había comido una S. Y tenemos entonces el Z del 1, la matriz Z1, es igual a, voy a tratar de hacerlo un poco, vamos a copiarlo, después no, 5S partido en S más 5. Aquí teníamos 10S partido en S más 5. Y acá tenemos 10S partido en S más 5. Acá tenemos 20S partido en S más 5. Bien. Chiquillos, si se fijan bien, ¿se acuerdan que les dije que teníamos una red pi al principio? Aunque tengamos inductancia mutua, seguimos teniendo una red pi. ¿Se acuerdan una característica de las redes pi? ¿Que son recíprocas? Que son recíprocas. Sí, y si se fijan, ¿se cumple que la red es recíproca? Aquí claro vemos que la red es recíproca. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso con el Z1, si quisiéramos simplificar el ejercicio después, sería haber transformado esa red pi en una red T, que ya tenemos sus factores. Y para terminar, tenemos entonces que, vamos a aumentar aquí un poco para que se vea bien, tenemos que el Z de la red sería igual a la suma de ambos. Por lo tanto, sería 5S partido en S más 5 más 3, teníamos 10S partido en S más 5 más 3. Acá tenemos como 10S partido en S más 5 más 3. Acá tenemos como 20S partido en S más 5 más 3. Y esa sería la matriz de parámetros Z del ejercicio. ¿Me siguen, chiquillos? Que sería lo que tenemos ahí.
Ahora nos quedan 10 minutitos para terminar el análisis del ejercicio, que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan terminar, pero les voy a dar unos tips para que lo... En realidad, para que lo vean, esta cuestión se fue agrandando la pizarra. Me ha partido súper bien. Sí, aquí para que alcancen a copiar, se los dejo, y mientras voy preparando, les voy a escribir unas ecuaciones para pasar a la matriz T, que la idea no es hacer el ejercicio de nuevo, sino ver cómo nosotros lo podemos adecuar. Entonces, yo por mientras lo voy a escribir, mientras ustedes terminan de copiar. Ya. ¿Copiaron, chiquillos, para empezar ya a compartir lo último? Me falta un poquito. Ya, vamos a esperar un poco. Por mi parte estoy listo. Nos esperamos un minuto. Yo por mientras les estoy copiando unas ecuaciones en la pizarra, para ahí se las voy a mostrar. Ya. Vamos a compartir en la otra pantalla ahora. Estamos compartiendo. ¿Qué pantalla están viendo? La Se pizarra. ven las ecuaciones. Se ve la pizarra. Ah, ya. Sí, yo no la veo. Ah, ya. ¿Ustedes están viendo la pizarra entonces?
Acá está. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, la segunda parte del ejercicio, les decía que ustedes tenían que encontrar la matriz de parámetros T, ¿cierto? Por lo tanto, aquí me falta un poquitito la pizarra, pero mientras copian esto, lo que nosotros hacemos acá es que tenemos nuestras ecuaciones. En nuestras ecuaciones, si se fijan, las voy a separar con rojo, un color más fuerte, que serían nuestras ecuaciones que nosotros encontramos del Z. Como nosotros encontramos el Z de la matriz total, tenemos el Z11, el Z12, el Z21 y el Z22. Lo que podemos hacer acá es transformar esto de dos formas, a través de la matriz de parámetros, o sea, a través de la transformación de matriz de parámetros, que son las que les entregué la tabla otra vez, o podemos desarrollar las ecuaciones para encontrar esta transformación. En este caso, para esto vamos a desarrollar las ecuaciones para que ustedes puedan ir viendo de dónde sale también esa transformación. Entonces, lo primero, que se fijan, la primera parte de la ecuación es la ecuación cuando ustedes calculan la matriz de parámetros Z, y la segunda, que vamos a colocar en verde, es la matriz de parámetros, o sea, las ecuaciones para los parámetros T. En este caso, se están restando porque no tenemos el I2'. Es como para que lo puedan ver. Solo tenemos directo I2. La primera parte de la ecuación que le estoy mostrando en la pizarra es como pescando la ecuación 2. Tomando la ecuación 2 de la matriz de parámetros Z, nosotros podemos encontrar, si nosotros despejamos I1, pues en este caso pasamos el I2 hacia el otro lado y pasamos restando Z21, entonces tendríamos, para este caso, encontrando el parámetro C y el parámetro D. Entonces, el parámetro C sería 1 partido en Z21, y ya tenemos el valor de Z21, entonces sería invertir, y tendríamos al tiro el parámetro C, y el parámetro D, cuando nosotros lo expresamos así directo, sería como el Z22 partido en el Z21. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Eso simplemente fue despejar la ecuación y de ahí salían los parámetros. A ver si puedo achicar esto. Ahí sí. Ahí lo pueden ver para que yo siga copiando, agregando la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con que tengo que expresar B1 en términos de B2 e I2. Por lo tanto, B1 es igual a Z11 por C B2 menos D I2 más Z12 por I2. Así, lo único que hicimos fue reemplazar I1, que ya habíamos obtenido su valor en la ecuación anterior, entonces reemplazamos I1. Por lo tanto, si se fijan bien, de esto nosotros obtenemos que B1 es igual a Z11 por C B2 menos D por Z11 menos Z12 por I2. Entonces aquí, esto de acá es su parámetro A, y esto de aquí es su parámetro B.
¿Lo ven, chiquillos? No se ve cómo se calculan los parámetros A y B. A ver, voy a ver si lo puedo agrandar acá. ¿Se ve ahora? Creo que se quedó pegada la pantalla. Ah, sí, la pantalla está en pausa. Déjame reanudar función. Ahí sí. Ahí sí se ha quedado pegado. Bueno, ¿en dónde quedaron? Para repetirla. ¿En los parámetros C y D? En cómo calcular A y B, profe. Ya. Entonces, sigamos viendo acá. Lo único que se hizo fue despejar la ecuación, la primera ecuación, B1. Entonces, yo tengo B1 es igual a Z11 por I1. I1, si se fijan en lo que está más arribita, nosotros lo expresamos como B2 por C y menos I2 por D. Entonces, nosotros lo único que hicimos acá fue reemplazar todo esto. Vamos a ponerle todo eso es I1, que lo sacamos de la ecuación de arriba. Y más Z12 por I2. Entonces, después lo único que se hizo fue ordenar la ecuación y queda que Z11 por C me queda por B2 y luego por el otro lado ordenando para que me quede el menos antes, te queda menos D por Z11 menos Z12, eso por I2, y entonces ahí tendrías tu factor A, tu parámetro A y tu parámetro B. Por lo tanto, si se fijan, el parámetro A sería, si lo expresamos acá abajo, voy a tratar de correrlo un poco más. Ahí. El parámetro A sería Z11 partido en Z en C, que sería partido en Z21. Y el B sería, el D es Z22 partido en Z21 por Z11 menos Z12. Ya, chiquillos, ¿lo ven? ¿O todavía se quedó pegado? No, sí, sí se ve. Ah, Sí ya. se ve, profe. Ya, súper. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera ustedes encuentran los parámetros T de manera más rápida, porque no tienen que volver a desarrollar todo, sino que lo sacan con respecto a los parámetros Z. Esto es como una forma de desarrollarlo para que ustedes vengan de donde salen las tablas de transformación que estamos viendo. Lo más fácil hubiera sido pescar la tabla y hacer como dice la tabla. ¿Ya, chiquillos? Pero en este caso fue de dónde salen los parámetros de la tabla. Entonces, ustedes si no tienen la tabla o no entienden de dónde salen, de aquí salen, del desarrollo de las ecuaciones. Solo que ahí están más largas, se puede decir, porque tienen los delta z, que son como el determinante. Entonces ahí se puede, de esta manera tal vez a ustedes les puede quedar más claro, o si no, lo aplican con las tablas. Cualquiera de los dos les va a servir. Bueno, chiquillos, eso sería... vamos a dejar. ¿Alcanzaron a copiar? Sí, profe. Ya, súper. Sí, sí. A ver. Entonces, a ver, PowerPoint.
Sí, tengo que mandarles el correo para que confirmen con los grupos. Lo voy a hacer ahora cuando esté haciendo el laboratorio. Ahí les voy a mandar sus correos a cada uno. Así que lo más probable es que antes de las 1 todos tengan en pareja. Hay 2 parejas que no estaban conformadas. Esas las voy a armar yo ya que no están conformadas. Así que a menos que terminen de rellenar, no sé si terminaron de rellenar ustedes la rúbrica, la hojita. Si no la terminaron de rellenar con las parejas de grupo, el preinforme está habilitado en el campus, no sé si lo vieron. ¿No deja subir los archivos? Ya, entonces, ¿están seguros? Si no, yo lo voy a modificar ahora y para que suban sus preinformes. Lo voy a arreglar ahora para que los puedan subir. Ya, chiquillos, eso sería entonces la clase de hoy. Voy a dejar de grabar.